Muy buenos días. Hola, doctora. Buenos días a todos. Hola, buena. Muy bien, pues mi nombre es Brian Bernal, soy residente de primer año de medicina interna. El día de hoy vamos a hablar de las neumonías virales. Un problemita con la presentación, disculpe. Ahorita mismo lo resuelvo. Ahí lo puede ver, doctora. Sí, sí, se ve. Es en vivo. Muy bien, pues voy a comenzar, doctora. Como dije, voy a hablar de neumonías virales y obviamente para hablar de este tema tenemos que saber que las neumonías virales son esta condición patológica en donde un agente viral altera el intercambio gaseoso a nivel alveolar, secundario a un daño mediado ya sea directamente por el virus y por la respuesta inflamatoria mediada en este sitio. Es importante saber que las neumonías virales como ente patológico individual bastante importantes, puesto que forman parte de las principales condiciones de morbi y mortalidad en el mundo y podemos plasmarlo de manera muy evidente, siendo estas parte también de las grandes pandemias que ha vivido la humanidad a lo largo de los años. Vemos aquí en esta tabla como los virus de influenza y los virus del coronavirus, bueno, el coronavirus han formado parte de la historia de las grandes pandemias, entre otras, por ejemplo, el VIH que se muestra en esta gráfica o el virus de Zika ocasionando un gran número de muertes. Para entender entonces cuál es el proceso de la enfermedad en las neumonías virales o prácticamente en casi todas las neumonías, encontré este esquema que nos habla sobre cada una de las fases involucradas en todo el proceso, tanto viral, poblacional, inmunológico, genético, susceptibilidad en cuanto a al individuo y aquellos parámetros clínicos. De los virus podemos ver que estos influyen en la patogénesis con una manera de infección, ya sea por medio de aerosoles o fomites, algún órgano al cual van a tener tropismo y ciertos targets moleculares. En la población tenemos que va a ser necesario estudiar cómo es que ésta se comporta para ver el reclutamiento del mismo virus a través de ellos y cómo hay una interacción con todo el sistema inmunológico para que pueda este virus atravesar en diversas personas e infectarlos. Hay varias células involucradas que van a mediar directamente la patología. Hay muchos factores solubles que influyen en cómo vamos a determinar cuál es el grado de daño de un individuo, los genes y las condiciones inherentes al individuo que está siendo infectado y aquellas condiciones médicas o comorbilidades que van a dar finalmente unas fases de la enfermedad. Las fases de la enfermedad inician desde que se inocula el virus, se genera una respuesta contra él, hay una respuesta ya sea local, de posteriormente sistémica, y dependiendo del transcurso o la cinética de esta enfermedad, vamos a tener un transcurso de convalecencia o reparación, o en otro caso la muerte. Si se llega a la convalecencia, pues el individuo tendrá que regresar a la homeostasis. Vamos a hablar entonces dentro de las neumonías virales de dos agentes etiológicos los más importantes para las afecciones de neumonías en adultos, que es el virus de la influenza y el virus del coronavirus. El virus de la influenza entonces tendrá sus características moleculares y virológicas para alterar o afectar el sistema respiratorio. Este virus, el virus de la influenza, tiene diferentes serogrupos que van a ser determinados por dos proteínas dentro de su membrana, la hemaglutinina y la neuraminidasa, que estos van a tener tropismo sobre el ácido ciálico, el ácido ciálico de diversos tejidos. El ácido ciálico forma parte del glucocálix de varias células y entonces durante su inoculación y su infección va a afectar tráquea, bronquiolos y finalmente alveolos. En el caso del coronavirus, tenemos el ejemplo del SARS-CoV-2, que la proteína principal en su membrana es la proteína Spike, y esta proteína Spike y sus diversas formas o
formas serotípicas van a dar diferentes condiciones para que al individuo infecte, pero siempre va a ser un tropismo hacia la proteína AC2. La proteína se encuentra en diversos tejidos, como el tejido o el epitelio olfatorio, el epitelio nasal, alvéolos y bronquios, no únicamente en ellos, pero esto explica cómo es que llega el virus hacia el aparato respiratorio bajo para infectar. Posteriormente aquí vemos una tabla donde compara los dos grandes o los virus, tanto influenza como coronavirus de gran importancia o de reciente importancia, como es el H1N1 PDM09 y el SARS-CoV-2. La familia a la que pertenece el virus de la influenza es el Orthomyxoviridae y sabemos que el SARS-CoV-2 es Coronaviridae. Tenemos diferentes subtipos, subgéneros, como les dije, dados por las proteínas de la membrana, la hemaglutinina y la neuraminidasa, y la proteína spike en el caso del coronavirus. La forma en la que evoluciona este virus es infectando al individuo y dentro del sujeto puede generar diversas mutaciones que llamamos drift genético o shift para rearreglar estas proteínas de la membrana. Lo mismo pasa con el coronavirus, puede generar dentro del individuo drifts genéticos o shifts mediadas por recombinación de la proteína spike. Y aquí vemos una tabla comparativa publicada en el Science en el 2020 sobre qué vías de señalización altera significantemente un virus de otro. En caso de coronavirus vemos que está más estimulada las respuestas del estrés oxidativo, de las proteínas, por ejemplo, mTOR y diversas vías de estrés oxidativo, mientras que el virus de la influenza se ve más involucrada en respuestas contra interferones. Esto es importante o es interesante, puesto que en el 2021 se publicaron dos artículos de bastante avance en donde veíamos la capacidad antigénica o la capacidad de reconocer al virus, al coronavirus a través de su proteína spike. Este artículo en Cell nos dice varios determinantes antigénicos que puede reconocer el sistema inmunológico y generar una respuesta en contra de ella. Y en este segundo artículo publicamos una forma en la que la población tiende a responder y es más apta para sobrevivir a diversos eventos pandémicos, en este caso en la población mexicana. El virus de influenza entonces entra por medio del ácido ciálico de esta manera, vamos a ser muy breves, y libera su contenido genético. El contenido genético entra al núcleo y aquí adentro utiliza sus proteínas de replicación, inicialmente las polimerasas que son de bastante interés, para posteriormente generar estas partículas o estos viriones que se ensamblan dentro del citoplasma y por medio de gemación se liberan y este es el ciclo básico. Lo mismo sucede con el coronavirus, que es un virus que vamos a ignorar todo lo que dice aquí porque este artículo del JAMA del 2020 fue de los primeros en sugerir cuáles son las vías que podríamos haber detenido mediante alterar el ciclo de replicación del coronavirus, pero algo importante es que también contiene una polimerasa para dirigir sus mutaciones y de esta manera replicarse. Esto es lo que sucede brevemente en los eventos pandémicos. Hay unas condicionantes por medio de las polimerasas que evitan que este virus salte de una especie a otra. Este es el ejemplo de la influenza. Y posteriormente hay una adaptación de esta polimerasa que permite nuevos tropismos hacia el ácido ciálico. Cuando esto sucede puede haber un shift o un evento zoonótico y cuando cambia este evento zoonótico infecta con mucha más facilidad los diversos tejidos en diferentes especies. Luego sucede un evento pandémico en donde esta serie de cambios en el virus llega a afectar al ser humano y en el humano hay mayor patogenicidad cuando apenas está entrando, mayor mortalidad en la población y posteriormente se va adaptando conforme más humanos se vayan contagiando. Y esto es lo que sucedió, pues vimos en todo el transcurso de la pandemia reciente. ¿Qué pasa entonces una vez que infecta al ser humano? Tenemos que el ser humano debe de tener ciertas condiciones para generar diversas manifestaciones clínicas dependiendo del grado de susceptibilidad. Sabemos que hay manifestaciones clínicas tanto en influenza como en coronavirus, desde
formas asintomáticas hasta formas graves y clínicamente críticas. Todas estas, según la CDC, clasifica a un sujeto con factores de riesgo para llevar a una enfermedad por COVID grave. Que sean adultos mayores, solo voy a mencionar algunos de la gran lista, que tengan coinfecciones con algún otro virus que condicione inmunodeficiencias o que tengan alguna enfermedad, una comorbilidad, ya sea renal, metabólica o pulmonar, que condicione mayor susceptibilidad. Y en el caso de la influenza sucede lo mismo. Sujetos que sean... que tengan alteraciones de los diversos órganos como cardiovascular, metabólico, renal, o para personas con cáncer pueden llevar a que sea más susceptible a complicaciones por el virus de la influenza. En esta gráfica vemos cómo también por grupo etario podemos dividir como un factor de riesgo para ser asintomáticos o de enfermedad leve o llegar incluso hasta enfermedades graves o críticas dentro del coronavirus. Aquí en esta gráfica además nos dicen cómo es que inicialmente en el momento de la inoculación pasan aproximadamente 5 días de un periodo asintomático donde solo en algunas personas solo puede ser detectado el coronavirus por pruebas serológicas o de amplificación de ácidos nucleicos como la PCR. Posteriormente de los 5 días tenemos el inicio de la enfermedad con una enfermedad leve en la mayoría de los casos, en el 81% de los casos, y esta enfermedad leve está condicionada por fiebre, fatiga, tos seca y alteraciones o cambios en estudios de imagen, y a veces también clínicamente integran datos de neumonía. Posteriormente, en ciertos sujetos llegan a ser enfermos graves, ya presentando disneas, desaturaciones, mayor necesidad de oxígeno suplementario e incluso la necesidad de tener una hospitalización y cuidados en la unidad de terapia intensiva. Una vez que esto progresa en personas mucho más susceptibles, pueden llegar a tener estados como el síndrome de distrés respiratorio agudo, fallas multiorgánicas e incluso la muerte. Este es como el transcurso de la enfermedad del coronavirus en diversas condiciones. Lo mismo sucede con la influenza. La influenza cambia, a diferencia del coronavirus, tenemos que tiene una inoculación o un periodo de incubación un poco más breve, de 2 a 3 días, en donde inician los datos clínicos. Los datos clínicos ahorita vamos a ver que son prácticamente o muy similares, siendo realmente es muy difícil encontrar algunos datos que diferencien entre el coronavirus y la influenza, pero una vez que inician estos síntomas, tenemos que de 2 a 6 días empieza a agravarse los síntomas para necesitar un ingreso hospitalario, y posteriormente, si esto sigue progresando, puede llegar otra vez a cuidados intensivos. Y la influenza, a diferencia del coronavirus, tiene un mayor grado de posibilidad diagnóstica por estudios de laboratorio hasta casi 9, 10 días después de haber sido el inicio de la enfermedad. Aquí es donde les muestro que los síntomas son bastante inespecíficos para uno u otro virus. En mi revisión hice una pequeña serie de pensar cuál es más común en qué enfermedad, y por eso hago una pequeña gráfica con estos virus, que mientras más grande es el virus, es más probable que se encuentre con estos síntomas de la izquierda. Vuelvo a lo mismo, son bastante inespecíficos, como tos, fiebre, mialgias, dolor de cabeza, disnea, dolor de garganta, diarrea, náusea, vómito, anosmia, ageusia, rinorrea, escalofríos, fatiga, confusión o incluso opresión torácica. Estos datos clínicos o estas manifestaciones iniciales cambian dependiendo del grupo etario, y los hallazgos típicos que podemos ver, que es por ejemplo fiebre, mialgias o cefaleas, cambian en los adultos mayores y pueden no estar presentes, y en ellos predominaría la hiporexia, la debilidad o la fatiga. Y no olvidemos que ambas enfermedades pueden llegar a ser sistémicas, no solo afectar
afectando el aparato respiratorio, sino también parte de otros aparatos y sistemas, aumentando el riesgo tromboembólico, el riesgo de afección cardíaca o miocárdica, afección endocrina, dermatológica, gastrointestinal, prácticamente todos los órganos, renal y neurológica. Como dije, estas enfermedades ambas pueden complicarse en este sentido, y los datos que vamos a ver de complicación o de deterioro va a ser inicialmente un deterioro respiratorio con aumento de los requerimientos de oxígeno, el síndrome de dificultad respiratoria o ya incluso el síndrome de distrés respiratorio agudo clasificado con los criterios de Berlín, deterioro cardiovascular, puede llegar al choque incluso, a un choque séptico, con deterioro neurológico, sepsis y, bueno, ya mencioné el choque séptico. Además, tenemos que la posibilidad de encontrar dentro de ciertas infecciones como la influenza, en ciertos individuos, perdón, que se infectan con influenza, además de afecciones como neumonía o síndrome de distrés respiratorio agudo, otro tipo de afecciones como miositis, rhabdomiólisis, miocarditis, pericarditis aguda, encefalitis, encefalomielitis, mielitis transversa o incluso ya el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, entrando en tema con respecto a la clínica, vamos a saber que ambas infecciones, tanto por influenza por coronavirus, inician como una neumonía típica. Y aquí vemos un cuadro bastante actualizado del 2014, doctor, en donde vemos la neumonía, los criterios que pueden definir una neumonía típica comparándola con una neumonía atípica. Las neumonías típicas tienden a tener 3 o más de estos criterios, como fiebre mayor 39, dolor pleural, auscultación con crépitos o ya integrando síndrome de condensación, leucocitosis con neutrofilia y una radiografía sugerente de la zona de consolidación. Sin embargo, si solo encontramos uno de estos criterios o ninguno, podemos pensar que es más bien una neumonía atípica. Posteriormente, nuestros siguientes pilares de la exploración y del estudio diagnóstico para esta enfermedad, también existen hallazgos ultrasonográficos en las neumonías virales. Tenemos que por ultrasonografía del aparato pulmonar, existe patrón B, en donde hay presencia de diversas líneas B multifocales, y incluso llegamos a ver algo que se llama el signo de la cascada, donde se encuentran múltiples líneas B confluentes y una línea pleural irregular. Entonces, incluso lo mencionan cuando sacaron este artículo, que se puede ver el grado de progresión clínica correlacionado directamente con el grado de afección ultrasonográfica, en donde puede iniciar con un patrón A, donde se ve la línea pleural normal, líneas A o incluso a veces pocas líneas B. Pero esto progresa cuando encontramos ya patrones B con más de 3 líneas B en nuestro campo ultrasonográfico y finalmente el signo de la cascada, como dije, y ya datos más graves forman consolidaciones por ultrasonografía en donde se ven consolidaciones subpleurales. Posteriormente tenemos otro estudio de imagen bastante útil y bastante accesible, que es la radiografía de tórax. Realmente la sensibilidad diagnóstica de una radiografía de tórax para una neumonía viral es del 69%, comparado ya con un estudio de prueba diagnóstica como lo es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos. Sin embargo, la capacidad de encontrar y de discernir entre procesos neumónicos típicos de los atípicos es bastante alta. En ellos, en estas radiografías, puse 4, o este artículo nos menciona 4, y vemos cómo prácticamente infecciones por influenza o infecciones por coronavirus por medio de radiografías son prácticamente indistinguibles. Podemos ver en ambas opacidades reticulares. Algo muy importante es el vidrio despulido periférico y la afección multilobar que vemos en estas 4 imágenes. Como les dije, aquí mencionan que la A es de un paciente de 88 años con influenza, la B es un paciente de 28 años con COVID, la C es un paciente con afección bilateral y datos de despulido y consolidación, y la de un paciente con COVID igual que genera afección difusa con vidrio despulido, ¿vale?
radiografía tenemos otra herramienta imagenológica que es la tomografía axial computarizada. Esta tiene una sensibilidad del 94%, lo cual nos va a decir que va a captar varios enfermos que puedan tener la enfermedad sin distinguir si esta es neumonía por influenza o por coronavirus. Por eso es tan baja la especificidad, pero lo que importa es que la sensibilidad sea alta para que la mayor parte de afecciones, si es que se encuentran dentro del estudio de imagen, puedan orientar hacia el diagnóstico de ya sea COVID o de influenza. Los hallazgos, como mencioné, no son específicos ni para COVID ni para influenza, puesto que cada uno de estos hallazgos se asemejan a cualquier otra neumonía viral. De estos hallazgos que podemos encontrar es la opacidad en vidrio esmerilado, que vemos aquí, datos de consolidación, un patrón reticular con estructuras intersticiales en el pulmón y también un patrón de pavimentación, como se muestra aquí, donde hay tabiques interlobulares bien engrosados y con líneas sobrepuestas en un vidrio despulido. También encontramos broncograma aéreo con zonas de consolidación en donde atraviesan bronquios llenos de aire. Finalmente, cambios totales en la vía aérea, cambios que pueden incluir bronquiectasias, también engrosamiento de las paredes bronquiales, y esto se debe prácticamente a todo el daño inflamatorio que está sucediendo en todo el parénquima pulmonar. Un grupo holandés en el 2020 sugirió esta clasificación de Corrats. El Corrats nos ayuda a dar una probabilidad hacia el diagnóstico de coronavirus. Tenemos que, dependiendo de la categoría Corrats, siendo Corrats 1 el de más baja probabilidad y el Corrats 5 el de más alta probabilidad. Ellos agregaron también un Corrats 6, donde tenemos los datos por tomografía ya sugerentes de coronavirus y una prueba positiva de amplificación de ácidos nucleicos. Del 0 es que no es interpretable la tomografía, el 1 es que la probabilidad es muy baja, el 2 una probabilidad baja, 3 puede ser equívoca o indeterminada, 4 es una probabilidad alta y 5 una probabilidad muy alta, con datos típicos de COVID, son los que mencionamos previamente. Ahora, después de tener los estudios de imagen, pues vamos a los estudios laboratoriales. Inicialmente tenemos tanto para influenza como para coronavirus estudios que determinan prácticamente la presencia del virus específicamente, ya sea de la influenza, como tenemos estos ensayos de diagnóstico, como el cultivo viral, que se utiliza muy poco, pero es el de alta especificidad. La prueba de reacción de cadena polimerasa, que también tiene tanto muy alta especificidad y muy alta sensibilidad, que es la que se ocupa en la mayor parte de los centros con accesibilidad a esta prueba, y bueno, los centros que tengan la capacidad de comprar esta prueba, y también existen las pruebas de antígeno rápido que tienen un resultado muy, digamos, rápido, pero al mismo tiempo con una baja sensibilidad. Y otros estudios que se ocupan ya quizá en estudios de investigación, como los ensayos moleculares rápidos usando amplificación de ácidos nucleicos. En el caso del coronavirus, tenemos un algoritmo propuesto por la ITSA. Esta asociación nos dice inicialmente que en la práctica clínica las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos como la RT-PCR tienen una sensibilidad que se aproxima al 80%, y que las pruebas serológicas también en la práctica clínica han reportado tener una sensibilidad de hasta el 95%. Gracias a esto, la ITSA nos dice que podemos dividir en individuos sintomáticos e individuos asintomáticos para decidir si se le va a hacer o no prueba. Por ejemplo, si se tiene una sospecha alta de un COVID sintomático, en un paciente no hospitalizado se realiza la prueba de PCR, ya sea con obtención de la muestra nasofaríngea, del nasal anterior, salival o combinada, o solo orofaringia,
y si es negativa debes de repetir la prueba puesto que la sospecha es alta. En el caso de pacientes hospitalizados con sospecha alta, si tenemos síntomas del tracto o de neumonía, tenemos que hacer la prueba de PCR y si es negativa se tiene que repetir nuevamente y si es posible que la muestra provenga del tracto respiratorio bajo. En el caso de que si la sospecha de coronavirus es baja, se hace la prueba y si es negativa no se repite, puesto que esto ya también permite asegurar que quizá no es coronavirus en este caso. Y en individuos asintomáticos se debe de tomar en cuenta que si están expuestos o tienen una admisión intrahospitalaria y dentro de su admisión hay una prevalencia alta en la comunidad del coronavirus, o si ya tiene factores de riesgo como trasplante de células madre o un trasplante de órgano sólido, o que tenga un tiempo quirúrgico de alto riesgo o que esté expuesto a procedimientos de generación de aerosol con probables positivos, entonces se pide una muestra de coronavirus por PCR. En este caso es una gráfica que nos dice la posibilidad diagnóstica por medio de PCR dependiendo de la muestra que obtuvimos. Si es nasofaringe, tenemos un alto grado de posibilidad diagnóstica por PCR después del inicio de los síntomas. Antes del inicio de los síntomas, la gran mayoría de las pruebas, sea de donde se tomaron, son de bajo posibilidad diagnóstica o de posibilidad de resultar un resultado positivo. Asimismo, también podemos detectar anticuerpos en ciertos individuos únicamente después de la semana 2, ya sean IgM o IgGs. ¿Qué hacemos una vez que diagnosticamos una neumonía viral? Pues obviamente se debe de clasificar y estratificar. Tenemos este artículo que nos dice CHEST que varios de las escalas para estratificar el riesgo son útiles tanto en coronavirus como en influenza, como lo es el PCI, el CURB-65 e incluso el SMART-CoP. Entonces, sabemos de qué tratan estos. El curso 65 nos dice sobre la confusión, urea, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la edad, y nos da un puntaje, y este puntaje nos clasifica en grupos de riesgo para mortalidad. El PCI, utilizando 20 variables, da variables clínicas que nos permiten aterrizar al paciente en un riesgo alto de hospitalización o incluso de necesidad de terapia intensiva. Y el SMART-CoP es el que nos dice por medio de una mnemotecnia, la necesidad de ver la presión arterial sistólica, la afección multilobar con la albúmina, la frecuencia respiratoria con taquicardia, confusión, la necesidad de oxígeno y el pH arterial, un puntaje de riesgo para mortalidad también. Sabemos que la gran mayoría de pacientes que ingresa al área de hospitalización tenemos la capacidad de evaluar diversos otros marcadores como es el dímero D, la proteína C reactiva, la LDH, las troponinas, la ferritina, y estos nos van a dar también riesgos asociados a la gravedad del COVID durante su estancia hospitalaria. Y de hecho más adelante lo vamos a regresar a esta tabla, puesto que es importante saberla para determinar el tratamiento que se le va a dar. Hablando en mi última parte sobre el tratamiento, en ambas tipos de neumonía, tanto influenza como coronavirus, podemos dividir diversas etapas de intervención. En ambas, tanto en influenza como en coronavirus, tenemos la posibilidad de hacer una intervención temprana en una fase inicial ya diagnosticada en un cuadro asintomático o un cuadro leve, bueno, en un paciente asintomático o en un paciente que muestra un cuadro leve, y esto ayuda a la reducción del riesgo de progresión mismo de la enfermedad y reduce el riesgo de hospitalización en estos pacientes. Y posteriormente tenemos una fase de intervención intrahospitalaria en las fases tardías o ya complicadas de la enfermedad, en donde el paciente muestra un cuadro moderado a grave, necesita un aumento de los requerimientos de oxígeno y existe inflamación sistémica multiorgánica. Cuando hacemos una intervención a este nivel, lo que queremos es reducir el riesgo de llegar a una intubación mecánica invasiva o obviamente la muerte. Para la influenza tenemos inicialmente que todos estos fármacos se han desarrollado para
para intentar un tratamiento en etapas tempranas de la enfermedad o incluso en etapas tardías a dosis más altas, como la amantadina, la rimantadina, que pertenecen a los fármacos bloqueadores de los canales iónicos M2, los inhibidores de la neuraminidasa como celtamivir, zanamivir, peramivir, lanimamir y favipiravir, que es un inhibidor de la polimerasa. Realmente pongo en cuadro el único que tenemos disponible y el único que realmente se ocupa en la gran mayoría o está recomendado en la gran mayoría de países. Los inhibidores entonces de neuraminidasa son más efectivos al administrarse 48 horas después del inicio de los síntomas. Tenemos otra vez, volviendo a que el oseltamivir tiene esta dosis de tratamiento, como el 75 miligramos oral 2 veces al día, o una dosis profiláctica, 72 miligramos una vez al día, con duración de 7 días. Tenemos que zanamivir y peramivir también tienen sus dosis tanto de tratamiento como de profiláctica, pero también tienen contraindicaciones bastante establecidas, como el zanamivir está contraindicado en pacientes con asma o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El peramivir tiene una reserva solamente para los pacientes que no pueden tolerar el fármaco, el zanamivir, como fármaco o agente inhalado. Y en el año 2018 se publicó un trial utilizando este inhibidor de endonucleasa que es el Valoxavir. El Valoxavir también es utilizado y es comparable en uso con el oseltamivir para la influenza en las primeras 48 horas de inicio de la enfermedad. Tiene su dosis para 40 grados hasta 80, perdón, 40 kilogramos hasta 80 kilogramos, una unidosis, y mayor de 80 kilogramos, pacientes mayores de 80 kilogramos dan una dosis de 80 igual unidosis. El Valoxavir no se debe utilizar en tratamiento para influenza grave, ya cuando los requerimientos de oxígeno son mayores o incluso ya hay necesidad de intubación. No ha mostrado efectividad. En el caso del coronavirus, tenemos también los fármacos ya aprobados para fases tempranas de la enfermedad. Como les dije, es necesario establecer en qué etapa se encuentra el paciente para llegar a su uso. Aquí esta es una tabla un poco viejita de la comparación inicial que tuvieron las farmacéuticas Merck y Pfizer sobre sus fármacos, Merck con el molnupiravir y Pfizer con el Paxlovid. El Paxlovid mostró una eficacia en pacientes de alto riesgo de progresión y volvemos a los marcadores inflamatorios que mencioné previamente, pacientes con dímero D alto, con ferritina elevada, con proteína C reactiva elevada, que todavía no requerían oxígeno en su estado del cuadro clínico, se veían más beneficiados por el uso de Paxlovid. La duración de la terapia del Paxlovid es de 5 días, al igual que el molnupiravir. Utiliza el Paxlovid, el ritonavir, como una droga sinérgica para aumentar la vida media del fármaco esencial. Ahorita les digo el nombre. Y finalmente, bueno, vemos que han sido efectivas para todas las variantes encontradas del coronavirus, del SARS-CoV-2 hasta el momento. Donde actúan, el Paxlovid tiene su acción sobre la proteasa principal, que va a ayudar al ensamblaje del virus, y el molnupiravir tiene su acción en una endonucleasa que permite el corte del ácido nucleico viral. Aquí entonces tenemos las recomendaciones iniciales de esta guía, la guía donde dice que todos los pacientes que deben de recibir tratamiento sintomático, y se recomienda en contra cuando son etapas iniciales y cuando no se necesita uso de oxígeno, recomienda en contra del uso de dexametasona. Los pacientes que tienen alto riesgo para progresar a COVID deben utilizar preferentemente Paxlovid con una recomendación A2. Y bueno, tenemos el histórico de que también se utilizó al inicio Remdesivir, y vemos que el molnupiravir ha caído en una recomendación de C2 como terapia alternativa en caso de que no existan ninguno de los dos previamente mencionados. ¿Cómo decidimos entonces el uso de Paxlovid? El inicio de síntomas debe ser menor a 5 días, la saturación debe ser mayor a 90 al aire ambiente, ya debe de tener un diagnóstico positivo por prueba de PCR o por antígeno en algunos centros para SARS-CoV-2, y la función renal reciente para saber si necesita este fármaco ajuste a función renal. Tiene bastantes contraindicaciones
para la coadministración con otros fármacos, el Paxlovid, y menciona un artículo que nos mandó el doctor Castañeda, una relevancia con el uso concomitante con rivaroxaban y salmeterol, donde incrementa el riesgo de sangrado, incrementa con el salmeterol el riesgo de eventos cardíacos. Una vez que se tiene el paciente adecuado para iniciar la terapia con Paxlovid, se deben de tomar 2 tabletas rosas. Vemos que están clasificadas por colores en la cajita, y una tableta blanca que es el ritonavir, perdón, 2 tabletas rosas que es el nirmatrelvir y una tableta blanca que es el ritonavir cada 12 horas por 5 días. Y bueno, aquí vemos cómo se ajusta por función renal. Pacientes con tasa de filtración glomerular mayor a 60, utilizamos la dosis plena, que es nirmatrelvir 300 miligramos cada 12 horas por 5 días y ritonavir 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. En función renal disminuida menor a 60 y hasta 30 de tasa de filtración glomerular, dividimos la dosis a la mitad, 150 cada 12 horas por 5 días, y el ritonavir se mantiene igual en 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. No está recomendado el uso de Paxlovid en tasas de filtración glomerular menores a 30, a menos que haya habido nueva evidencia. Okay. Y aquí vemos, les quería poner qué pasa cuando llegamos a la siguiente etapa de la necesidad de terapia, cuando ya no son fases iniciales, cuando ya son fases intrahospitalarias. Pues tenemos el gran artículo publicado en el New England, el estudio Recovery, donde nos muestra la gran importancia o el gran beneficio del uso de dexametasona. Vemos que de las gráficas, de las más importantes, es que en aquellos pacientes que no recibieron oxígeno, de los 1,500 que se estudiaron, que no recibían oxígeno con diagnóstico de SARS-CoV-2, el uso de dexametasona aumentaba la mortalidad. Pero cuando ya tenían la necesidad de uso de oxígeno, o incluso ya estaban bajo ventilación mecánica invasiva, el uso de dexametasona disminuía la mortalidad comparado con la terapia estándar, ¿no? Entonces esto llevó a la recomendación de las guías que la dexametasona debe de usarse cuando se cumplen estas condiciones de necesidad de oxígeno suplementario, y en dosis de 6 miligramos IV vía oral una vez al día, hasta 10 días o hasta que sea necesaria el egreso hospitalario. Si no hay dexametasona, no se cuenta con el recurso, se puede usar cualquier otro esteroide con una dosis equivalente. Nuevamente tenemos también otras recomendaciones derivadas de diversos estudios, como el Cough Barrier, que nos dice que se puede usar el baricitinib, el Stop COVID, que nos menciona dentro de sus resultados el potencial uso de tofacitinib, ambos inhibidores de las vías JAK-sinasas, y con estas dosis. También podemos utilizar inhibidores de las vías de interleucina 6, como el tocilizumab, que es un anticuerpo antirreceptor de interleucina 6, que mostraron en este trial, en el PACTA, su uso, y el corimunosari, donde nos dice que sarilumab puede ser utilizado también para fases graves o de necesidad de oxígeno en pacientes con coronavirus. Entonces, cambiando de página un poco, sabemos que existe un riesgo trombótico en estas infecciones virales. En las neumonías virales, como les decía de un inicio, no se restringen únicamente a la afección pulmonar, sino que también afectan hematológicamente a los individuos con estas infecciones. Y vemos que por grupo etario empieza a haber un riesgo absoluto de eventos trombóticos, ya sea arteriales o venosos, en pacientes hospitalizados con COVID, hospitalizados con influenza, de grupo etario. Mientras mayor sea la edad del paciente con esta infección, mayor es el riesgo absoluto de un evento trombótico. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Evaluar qué posibilidades tenemos para disminuir la trombogénesis en nuestros pacientes. Esta tabla nos resume las diversas guías, la ASH, CHEST, ISTH, NICE, el NIH de COVID y la Organización Mundial de la Salud, que
qué recomendaciones tiene para pacientes hospitalizados con COVID para disminuir el riesgo trombótico en hospitalizados no críticos, en críticos hospitalizados y posteriormente al egreso de si requieren o no tromboprofilaxis. Aquí entonces en esta tabla nos resume prácticamente de manera muy clara todo, qué condiciones debe tener el paciente, con qué gravedad, qué escenario clínico tiene este paciente y qué recomendaciones nos dice para el uso. Dijimos que Paxlovid, esta es una versión anterior a la nueva que sustituye prácticamente la recomendación de Remdesivir por el Paxlovid, que dijimos que es recomendación A3, y el uso de dexametasona a partir de los pacientes que necesitan requerimientos ya de oxígeno convencional. Y en la última columna vemos las recomendaciones para la terapia anticoagulante. Se puede usar dosis profilácticas de heparina en aquellos pacientes que no requieren oxígeno, a menos que esté contraindicado. Cuando ya está con requerimiento de oxígeno, se utilizan dosis terapéuticas de heparina, y para pacientes también podríamos evaluar si únicamente requiere dosis profilácticas. En pacientes ya críticos se pueden utilizar dosis profilácticas, o ya aquellos que tenían dosis terapéuticas de heparina se puede continuar una vez entrando en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, una vez que salimos de la infección viral, de la neumonía viral, tenemos datos establecidos que pacientes que salieron convalecientes tienen un síndrome post-COVID o post-neumonía viral. También sucede con la influenza. Es más estudiado, irónicamente, lo del COVID, puesto que es una enfermedad completamente nueva, en donde vemos afecciones ya cuando son negativos a la PCR de COVID. Aumenta en ciertos pacientes la fatiga, hay debilidad muscular y dolor articular. En la parte pulmonar mantienen la disnea, mantienen los requerimientos de oxígeno. En la parte neurológica hay ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, o incluso algo que se llama brain fog o niebla cognitiva. Esto a nivel neurológico. Cuando vemos que a nivel cardiológico también existen afecciones post-agudas, o ya lo que llamamos long COVID, palpitaciones o dolor torácico crónico. También riesgo tromboembólico y enfermedad renal crónica posterior a esto. También aquí vemos que este artículo diferencia los síntomas de long COVID de aquellos pacientes que no fueron hospitalizados, que tuvieron COVID. Tenemos mayor prevalencia de ciertos síntomas en los diferentes órganos que les mencioné, pero la diferencia está con los pacientes que sí requirieron hospitalización, que incluso llegaron a terapia intensiva una vez saliendo del cuadro crítico de COVID. Una vez en casa, el long COVID influye más en diversos órganos y con mayor gravedad y con mayor intensidad. La última parte, y la que más vamos a hacer breve, es pues qué tenemos de facilidad contra las neumonías virales. Las neumonías virales tenemos la gran ventaja y la gran fortuna de que son enfermedades prevenibles por una tecnología antiquísima, como son las vacunas. Tenemos vacunas contra la influenza para los diferentes determinantes antigénicos que les mencionaba al inicio. De estas son las cuadrivalentes y trivalentes. De estas pueden ser inactivadas, vivas, atenuadas o recombinantes. Y también tenemos para el coronavirus, para los diferentes epítopos inmunogénicos. Y estas vacunas son de tecnología de ácido nucleico, vivas, atenuadas, inactivadas y vectores virales. Vemos cómo este número que vemos al final de cada uno es la cantidad de vehículos desarrollados para generar vacunas. Vemos las más importantes señaladas en rojo, pero también importantemente cómo a partir del coronavirus el número incrementó exponencialmente en un periodo tan breve del tiempo de la humanidad, desde enero de 2020 hasta mitades de 2021 que se publicó este artículo. Estaban generando una cantidad exagerada de posibilidades de vacunológicas. Y esto se mide gracias a esto, o más bien esto
se entiende que el desarrollo es tan importante porque vean en este artículo la efectividad de los ciclos de vacunación de las vacunas que ya tenemos establecidas, como la de AstraZeneca o la de Pfizer, y cómo hay efectividad dependiendo del tiempo. Al primer mes existe efectividad, a los 3 meses sigue existiendo efectividad y así los meses posteriores. Mientras va disminuyendo, requerimos de una segunda o tercera dosis para seguir incrementando esta efectividad. Y este artículo muestra la importancia de la vacunación en la población en general, porque todavía y siempre y toda la vida va a existir población susceptible, y esto nos explica y nos cita en los primeros diapositivas que les mostré sobre los determinantes antigénicos. Muchas de las personas pueden no reconocerlos y esto se mide por la capacidad de respuesta inmunológica y principalmente son personas o adultos mayores de 60 a 85 años. En este estudio vieron que no tienen esta efectividad para generar anticuerpos neutralizantes en comparación con personas jóvenes. Entonces, para concluir mi plática, tenemos que las neumonías virales son una entidad patológica importante, tanto a nivel individual, por la morbimortalidad que ocasionan, como a nivel ecológico y con potencial pandémico. Los estudios diagnósticos de estas neumonías virales dependen de una probabilidad tanto clínica como reconocimiento de datos imagenológicos, que ya hablamos, junto con pruebas moleculares que aportan tanto sensibilidad como especificidad, y estos determinan la etiología. Se debe establecer la etapa clínica en donde la neumonía viral está afectando al individuo para estratificar un riesgo y establecer un tratamiento adecuado para evitar más complicaciones. Desafortunadamente existen aún secuelas postinfecciosas y son un tema relevante tanto de investigación para poder combatirlas en la actualidad. Y la vacunación es el método de prevención de mayor eficacia para las neumonías virales, puesto que estas otorgan una inmunidad clínica individual, reduciendo el riesgo de contagio y reduciendo la cantidad de población que progresa a fases graves de la enfermedad y reduce asimismo la transmisibilidad y la mutabilidad del virus que infecta. Y aquí vemos algo, concluyo con esta gráfica publicada en Immunity, que es la inmunidad de rebaño. Tenemos la capacidad por medio de la vacunación de proteger a aquellos individuos susceptibles, cortando el ciclo de transmisión y de infección. Con esto termino. Muchas gracias. Quedo abierto a dudas. No sé si tenga dudas, doctora. No sé si alguien quiera comentar. Yo creo que se abordaron como... No sé si me... No, creo que se abordó en general varios puntos. No sé si quieran comentar alguno en específico. ¿Algo en específico que quieran comentar? ¿Perdón? Pregunto aquí a mis compañeros si querían abordar algún punto como usted pregunta. Yo... Creo que no, doctora. Ok, pues bueno. Creo que a varios de ustedes todavía les tocó justo yo creo que a los R3 ingresar cuando estábamos en la pandemia. Pues creo que estuvo extenso, hay muchas cosas que comentar de tanto de influenza como de COVID. A mí me pareció bien lo que se mencionó, pero bueno, ya si quisieran que comentáramos algo, ya me dicen. Si no, pues creo que el lunes los vería para el último tema, que es lo de tuberculosis. Sí, así es, doctora. El lunes vemos TV. Ok, doctor. Pues bueno, doctor, pues muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Bye. Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego.